a este lugar, vamos a tener el tiempo de enseñanza de esta mañana. Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente saludarles y estar una vez más en la casa del Señor para hablar lo que tiene que ver con su palabra y lo que está relacionado también para aprender de su palabra. No sé si se recuerdan en qué quedamos la clase pasada, en qué quedamos la semana pasada, de qué estuvimos hablando. Estuvimos hablando de cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Y estuvimos hablando específicamente de un método. ¿Cómo se llamaba ese método? Sí, observación es parte de ese método. Inductivo. Bien. Recordar que tenemos aquí nuestros apuntes. La idea es que pudiesen haberlos traído nuevamente hoy día. Y como bien dijo la hermana Maggi, el primer paso para desarrollar este estudio inductivo de las Escrituras es la observación. El primer paso es la observación. Y vimos varios criterios, varios aspectos a considerar cuando dijimos el proceso y el tiempo de la observación. Teníamos que interrogar el texto y vimos un ejemplo directo en las Escrituras. Fuimos a Nehemías 1. No sé si ustedes buscaron en sus casas, se acordaron los lugares que aparecían, las personas que se mencionaban. Habían lugares específicos. Entonces, en la observación buscaba interpretar, o mejor dicho, recopilar eso, más que interpretar el siguiente paso. Recopilar la información evidente y la no tan evidente. Si no era evidente, teníamos que recurrir a algunos materiales históricos donde a nosotros nos pudiesen ayudar en cuanto a la comprensión de lo que pasaba en ese tiempo. Ya. Estudiar eso no es básicamente entrar a entender las palabras específicas, sino estudiar eso es entender el contexto histórico. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando en ese entonces? Y recordando el ejemplo de Nehemías, abran sus Biblias ahí en Nehemías. Sus Biblias en Nehemías 1 y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Así que vamos a ir por parte. Lo primero que decía que era extraño era Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capitán del reino. Entonces teníamos ya que identificar cuál era ese mes, ¿verdad? No sé si alguno sabe de qué mes se está hablando ahí. ¿Ah? Alrededor de noviembre. Y Susa era la capital del reino y eso estaba ubicado en el imperio babilónico. Entonces ahí estábamos. Ya tenemos que recopilar información de qué es lo que pasaba en el imperio babilónico, cuáles eran sus ritos y todo el asunto para entender bien cómo se va desarrollando la trama de Nehemías. Entonces, todo eso es observación. Estamos respondiendo a las preguntas dónde, cuándo, quién, por qué y cosas por el estilo. Ahora, el siguiente paso, estamos hablando de la interpretación, es ver lo que significó el texto, el mensaje en sí, que vemos que recibió Nehemías hacia las personas oyentes, las primeras. Entonces vemos palabras que se pueden relacionar con nuestro lenguaje actual, pero hay veces que son significados más profundos o significados que quizás por la barrera idiomática se cambian un poco. Pero entonces tenemos que ver
lo que dice aquí. El primero es ver el contexto, después el número 2 habla de que la Escritura interprete las Escrituras. Entonces aquí vemos alguna descripción. ¿Qué dice? Siempre busca el consejo completo de la palabra de Dios. Si tu interpretación va en contra de lo que claramente está establecido en las doctrinas de la fe, entonces necesitas reconsiderar la interpretación. Jamás una parte de la Biblia va a socavar otra. Algunas veces resolver lo que inicialmente parece una contradicción requiere trabajo, pero ese es el punto de estudiar la Biblia. Entonces, cualquier cosa que nos parezca extraño que pueda estar diciéndose acá, o que aparentemente en el tiempo de la iglesia hemos desarrollado algunas doctrinas y que se puede estar mencionando de una forma extraña, tenemos que entender cómo realmente está encajando, porque nunca la Biblia se contradice, sino que la Biblia siempre está interpretando la Biblia y va en concordancia. Teníamos otros criterios de interpretación. Y esto es un asunto difícil. Por ejemplo, si llegase a ocurrir en este asunto imaginario, se está enseñando del libro, sigamos con Nehemías, y Nehemías viene y se sienta en la audiencia, dice, bueno, eso es lo que está diciendo el predicador, es lo que yo dije. Deberíamos de suponer eso. Deberíamos de suponer de que el autor, cuando nos está escuchando, está diciendo exactamente eso estaba diciendo. Y ese es lo complicado, eso es lo complejo. Estamos hablando del escritor humano. En cuanto más, colocar ese ejemplo imaginario elevado a la autoría de parte del Señor, creo que igual sería mucho más allá de usar la imaginación. Así que por eso no lo hago en ese sentido, pero ese es el punto. Ese es el punto. Aquel que escribió el texto debe estar hablándonos a nosotros, y al hablarlo a nosotros simplemente repetimos y explicamos esas cosas oscuras que en cierta medida están difíciles de comprensión. Entonces, interpretar las Escrituras como el autor pretende que nosotros lo hagamos. Entonces tenemos que considerar las palabras que leemos, tenemos que entender el significado cuando el significado está apuntando hacia algo literal. También tenemos que entender, por ejemplo, aquí dice un ejemplo. Si dice que Dios creó los cielos y la tierra, significa exactamente eso. Pero por supuesto, no toda la Biblia puede ser tomada literalmente. Hay algunas cosas que son metafóricas, hay algunas cosas que son figuras retóricas, pero nunca alegorías. Siempre es una figura metafórica, pero alegorías, más que eso no se encuentran en la Biblia. Las alegorías presentan una idea de historias ficticias. Esa es la figura del recurso literario. Figuras o historias ficticias que buscan un significado mucho más profundo y con una repercusión espiritual. Eso es una alegoría. En cuanto a una metáfora, utiliza elementos, cosas que le da un sentido y que está explicando otras cosas. A veces se tienden a confundir, pero no son lo mismo. Entonces, a veces también la alegoría se puede tomar como una ilustración, pero también es confundir a veces el tema de los términos. ¿Y por qué pasa eso? Porque, en Gálatas 4, por ejemplo, se menciona la alegoría de Agar y la libre, pero eso es una ilustración. Eso es lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Porque Agar existió, Sara existió, la esposa de Abraham, entonces existieron. Entonces, más que hacer una alegoría de una historia ficticia inventada para dar una explicación, estaba aplicando una ilustración. Así como se ve eso, nosotros estamos en la gracia. Bien, entonces tenemos que buscar la dependencia de Dios para poder anclarnos a los conceptos y poder interpretar como el autor quiere que nosotros lo hagamos. Entonces tenemos que considerar a veces las figuras que aparecen en las Escrituras, en el relato bíblico, cuando se habla de algún género específico, si es historia, si es poesía, si es narrativa, si estamos hablando de doctrina, todo eso es importante, y cuando se habla de símbolos también. Y cuando siempre se enseña esto, el pasaje más complicado que para nosotros siempre es un asunto de harto estudio,
es el libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis te lleva al cielo, te muestra el lago de fuego, te muestra seres vivientes, te muestran dragones y un montón de espectros o de cosas que salen del fondo del abismo. Entonces, ¿cómo saber cuándo algo es alegoría? O sea, mejor dicho, metáfora, no alegoría. Cuando algo es una ilustración, cuando algo es un símbolo, cuándo. Bueno, ahí tenemos que observar el texto. Ahí tenemos que observar el texto con cuidado. ¿Por qué? Porque siempre el texto te está anticipando. Cuando el Señor Jesucristo daba una parábola, siempre partía con una palabra bien, bien corta. Decía, el reino de los cielos es semejante o como. Ese cómo cambia ya todo el sentido. Ahora, ¿por qué es una parábola? ¿Y por qué no es una alegoría? Porque las parábolas tienen un sustento de historias reales. Tienen un sustento de historias reales. O sea, cuando el Señor nos está hablando del rico y el Lázaro, por ejemplo, nos está presentando que realmente había un rico y había un Lázaro pobre. ¿Y qué pasó con ellos? El Señor lo explica. No son personas inventadas. Son personas que el Señor vio en el desarrollo de su ministerio, vio qué es lo que había pasado con su vida y toma esa historia y lo explica. Entonces, el ejemplo de las parábolas del sembrador. Él observó que había un sembrador que salía a sembrar y que cuando repartía la semilla no siempre caía en la tierra que él esperaba. Entonces, que viniesen los cuervos, que creciesen en espinos, que crecieran en roca, eso lo vio. No es una invención, es algo que ocurría, pero lo aplicaba de una forma específica. Entonces, ahí hay algo en lo cual fijarse. Y eso es algo general. Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, también podemos ver cuando se está hablando de temas de símbolos, de metáforas, de cosas semejantes, y podemos estudiar el texto describiendo algunos conceptos. Entonces, esa ya es una tarea que nosotros tenemos que hacer cuando estudiamos la Biblia. Ahora, el estudiar la Biblia no es precisamente para enseñarla meramente, sino es para comprender su contenido de beneficio personal. Ahora, otro asunto importante es buscar el mensaje central del texto que estamos leyendo. Por ejemplo, vayamos a Hebreos 13. Ya, vamos a leer hasta el versículo 5. Si alguno pudiese leerlo, por favor. Bien, ¿cuál es la idea central de esa porción bíblica? El amor fraternal. El amor fraternal regula todo lo demás. Entonces ahí nosotros identificamos cuál es la verdad central del Señor. Ahora, si vamos a Juan 15. Juan 15 y leamos hasta versículo 5 también. Juan 15, del 1 al 5.
Ya. ¿Cuál sería la idea central de esos 5 versículos? Permanecer en el Señor Jesucristo, en el yo soy, que es la vid para nosotros. Ahora, permanecer, tenemos que ya empezar a hacerle preguntas al texto. ¿A qué se refiere con permanecer? ¿En qué contexto lo está diciendo? ¿Con qué sentido lo está diciendo? No sé si se dan cuenta, pero el verbo hacer está presente y está indicando el servicio. Entonces, no está apuntando básicamente a la fe salvífica, sino que a la fe práctica del servicio. Entonces, la idea central es permanecer en el Señor, que es el yo soy, para servirle y adorarlo. Por ejemplo, por lo general, hay veces que la idea central está encapsulada en los versículos de arriba, a veces los del medio, a la mitad de un argumento. Entonces hay que identificarlo, y eso es una observación y comprensión lectora. Cuando ustedes identifican eso, la enseñanza va a ir directa, la enseñanza hacia su corazón. Primero, la enseñanza hacia su corazón va a ser directa. Ustedes pueden después empezar a aplicarla en algunas cosas, pero ¿cuál es el argumento fundamental del Señor acá? Que Él es la vid verdadera y que no podemos hacer nada fuera de Él y tenemos que permanecer en Él. Eso es lo que está diciendo. Ahora podemos hacernos más preguntas. ¿Por qué lo estaba diciendo en ese momento? Porque el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo acá? Básicamente se estaba despidiendo. De hecho, capítulo 15 está después del capítulo 14. Y en capítulo 14 encontramos, dice, no sientan tristeza. Donde yo voy, ustedes ahora no pueden ir, pero ya van a experimentar que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces lo estaba consolando, y aquí está en el discurso de despedida. ¿Cuánto más relevancia toma eso cuando entendemos de que el Señor en su ministerio terrenal ya estaba acabando y los discípulos se estaban sintiendo huérfanos? Y por eso el capítulo 16 habla de que no los dejaré huérfanos. Entonces, estudiar el contexto y estudiar el propósito de las palabras y identificar la razón del argumento es fundamental para entender e interpretar. Bien, dice, estudia el Antiguo Testamento a la vista de Jesús y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de nosotros nos metemos con el Antiguo Testamento y cuántos de nosotros no nos metemos con el Antiguo Testamento? Es fundamental, porque hay veces que lo dejamos de lado porque nosotros estamos en el pacto de gracia. Somos del pacto de gracia, entonces la iglesia en el pacto de gracia, y olvidamos todo lo previo que hizo el Señor para anunciar ese pacto de gracia. Y mientras pasaba la historia del pueblo de Israel y todo lo que ocurría, el Señor estaba revelando el pacto de gracia. Entonces tenemos que ver el Antiguo Testamento también, sin miedo, pero con cuidado, con responsabilidad, tomando los resguardos posibles. Estudiar la historia, estudiar los conceptos, a veces doctrina, desarrollos teológicos, es importante. Cuando nos asusten cuando uno ocupa la palabra teológico, desarrollo de teología, porque básicamente desarrollar el estudio del conocimiento de Dios. Entonces, aquí tenemos cierta indicación. Dice, pregunta de qué manera un pasaje en el Antiguo Testamento encaja dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento. Hazte estas preguntas. Aquí tenemos, ¿dónde encaja este pasaje en la cronología de la historia redentora? ¿Podemos ubicarlo? Deberíamos poder ubicarlo. ¿De qué manera este pasaje apunta a Jesús? ¿De qué manera esta verdad sobre Israel del Antiguo Testamento se relaciona a la idea de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Hay algunos principios que pueden ser aplicables? Porque entendemos que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Son dos instituciones separadas, o dos pueblos distintos. ¿De qué manera es este pasaje fundacional para una comprensión del cristianismo del Nuevo Testamento? ¿Qué pasajes del Nuevo Testamento me ayudan a responder estas preguntas? ¿Por qué se tiene que relacionar con el Nuevo Testamento? Porque no estamos en el periodo del Antiguo Testamento y la revelación de Dios ya está completa. Tenemos que hacer ese ejercicio. Y podemos ver quizás algunos pasajes. Podemos ir a algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a Mateo 19. Y aquí es un pasaje controversial incluso para la sociedad del día de hoy. ¿Por qué? Porque
Si uno le preguntase a cualquier persona de afuera, incrédula, no necesariamente con algunos valores cristianos, preceptos cristianos, y le preguntásemos sobre lo que le preguntan al Señor Jesucristo, quizás tendríamos una respuesta muy diferente. Jesús enseña sobre el divorcio. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, viendo la obra que había hecho, vinieron a tentarle diciendo, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Aquí el Señor, ¿qué está citando? Está citando la creación. Y aquellos que tienen Biblia con referencia debajo del versículo pueden ver que ahí está la cita, Génesis 1:27. Y después habla 5:2. Entonces, ahí tenemos ya una vinculación. Pero el Señor está respondiendo con otra pregunta, no está finalmente dando una enseñanza directa. Después dice versículo 5, y digo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está citando nuevamente Génesis 2:24. Y después sigue argumentando, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que el Señor Jesucristo estaba respondiendo de acuerdo a la ley, porque Génesis es el primer libro de la ley. Entonces, vemos cómo se vincula, cómo se relaciona. Está ahí claro. Ahora, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Buena pregunta. ¿Por qué Moisés lo hizo entonces? Y el Señor Jesucristo, y aquí tenemos la cita bíblica, Deuteronomio 24, del 1 al 4, y también otra cita, pero ya del mismo libro, Mateo. Entonces, Él les dijo, ¿qué respondió nuestro Señor? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, el diseño original de Dios nunca fue así. Nunca fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿aquí qué estaba haciendo el Señor? Estaba interpretando. El Señor interpretó la ley y explicó la ley. Porque aquí no te encontramos alguna cita. Entonces, explicó la narrativa, explicó cuáles eran los principios, cuál fue el diseño de Dios y finalmente termina diciendo, esto es así. Y es el Señor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. No sé si alguien se acuerda de otro ejemplo del Antiguo Testamento que se vincule con el Nuevo. Hay muchos, pero de casos prácticos como este. ¿No? Ya, el nacimiento de Jesús. Eso, a qué género nos estaba mandando el hermano Andrés? ¿A qué género del Antiguo Testamento literario nos está mandando el hermano Andrés? A la profecía. A la profecía. ¿Y dónde encontramos esas profecías? Isaías 9:6 y tenemos Isaías 2 capítulos antes. 7:14, Isaías 9:6. Entonces, lo primero que podemos decir, 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad? Y ahora vamos a 9:6. ¿Y qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y eso dónde lo vemos registrado? En los evangelios. Vemos tanto Mateo como Lucas narrando cómo se llevó a cabo el cumplimiento de esa profecía. Entonces, estos saltos del Antiguo al Nuevo son importantes, pero siempre considerar los resguardos necesarios, estudiar el contexto, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, son descendientes biológicos de Abraham. De hecho, esa fue una de las cosas que el Señor les dijo a los israelitas: yo puedo levantar descendientes biológicos
Ustedes que alegan que son hijos de Abraham, de estas mismas piedras. Entonces, la iglesia era un misterio, como dice Colosenses. Sí, Colosenses y Efesios también presentan la idea de que era un misterio, una verdad oculta. Y este ministerio a los gentiles estaba oculto. Estaba oculto porque no entendieron en primera instancia el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Entonces, todas esas cosas son importantes considerarlas. Todo ese contexto. ¿Por qué la iglesia es la iglesia? ¿Qué significa que sea eso? ¿Por qué Israel es Israel? ¿Y qué significa eso? Y luego vemos las verdades eternas y vemos también las verdades que son principios para nosotros. Por ejemplo, la semana pasada se enseñó sobre el asunto de los jueces. Aquí hoy en día el pueblo de Dios, la iglesia no tiene jueces, pero tienen personas que sí se preocupan del cuidado de los miembros de la congregación, y esos son líderes. Entonces hay una similitud, sí, en cuanto a la integridad que deben de tener, la dependencia del Señor. Ahora, ¿no se quiere decir que son impecables? Por supuesto que no. Si así fuese, estarían en la gloria. Pero ahí está la idea, el principio, y un principio eterno, guardando las proporciones. Bien, dice, adopta la actitud del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, también importante. Entrena tu cerebro. Yo no redacté esto, ya estoy apoyando. Entonces, si le pareció un poco, bueno. Entrenemos el cerebro para hacer conexiones entre pasajes del Nuevo Testamento y lo que ha sucedido antes en el Antiguo Testamento. Hagámonos estas preguntas. ¿De qué manera es este pasaje un cumplimiento de algo prometido en el Antiguo Testamento? Y eso ya lo vimos. ¿De qué manera es esta idea del Nuevo Testamento diferente o similar a una enseñanza del Antiguo Testamento? Bien. ¿De qué manera este pasaje del Nuevo Testamento aclara, revela o amplifica algo del Antiguo Testamento? Como por ejemplo, lo que nosotros podemos entender de la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo. De la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo pacto que vemos. Vamos a Gálatas 3. Y esto es interesante. Cómo el apóstol Pablo toma el Antiguo Testamento y lo empieza a explicar tomando hechos del Antiguo Testamento. Eso es increíble. Entonces, ese ejercicio en nuestra mente debe de introducirse fuertemente. Tenemos que hacer ese ejercicio. Ahora, nuestras conclusiones cuando hacemos ejercicios no siempre son las más acertadas. Entonces, tenemos que hacer ese estudio riguroso, pero no piensen que es para exponer algo. Es para beneficio personal, para beneficio de la familia, beneficio del corazón. Entonces, vamos al versículo 6. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y ahí está la explicación. Cuando pareciese que el texto estaba uniendo al pueblo de Israel con la iglesia, está diciendo, versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tenemos esa gracia de que podemos entender que la misma fe que recibió en la promesa a Abraham, la hemos recibido nosotros. Y esa es una característica también del creyente del nuevo tiempo. Entonces, no sé si se dan cuenta cómo está viendo el antiguo, cómo lo está aplicando en el nuevo, cómo lo está explicando. Después dice versículo 10, porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, lo otro que dijo no es un misterio. Porque siempre ha sido que el justo por la fe vive. Entonces, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, y aquí presentando la ley, presentando el pacto antiguo, salta a Cristo. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y presenta dos maldiciones: la maldición de no haber cumplido la ley y la maldición que recibió el Señor al ser colgado en un madero, que básicamente estaba amparándose en el resultado de lo mismo, ¿sí? El Señor Jesucristo fue colgado en un madero porque nosotros no cumplimos la ley. Entonces, además de eso, se identifica otra maldición. No sé si se dan cuenta. Es un asunto de observación. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces aquí ya hace la diferencia también. No habla de que los gentiles creyentes son Israel. No. Habla de que los gentiles reciben la fe así como también la recibió Abraham. Hay una diferencia. Entonces, ¿para qué? Para recibir la promesa por medio del Espíritu, la promesa del Espíritu. Entendiéndose que la promesa del Espíritu puede ser lo que el Espíritu profetizó por los profetas, lo que el Espíritu dejó registrado en cuanto a Jesús y lo que vemos revelado. Ahora, aquí, siempre cuando vemos las epístolas, siempre son doctrinas ya explicadas, directas, claras. Bueno, a veces no tan claras, pero claras. Pero ¿cuál es el asunto? Que el apóstol Pablo está tomando verdades del Antiguo Testamento y la está aplicando ahora. ¿Y cómo la está aplicando? Guardando las proporciones. Ahora, que nosotros de repente veamos una mezcla, eso no significa que el apóstol Pablo no lo estaba resguardando, sino que vemos eso. Vemos esa exactitud con la que el Señor lo llevó a exponer. Ahora, si saltan al capítulo 4, vamos a Gálatas 4, versículo 21. Aquí es lo que le había mencionado. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Nuevamente, vemos el apóstol Pablo citando la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Nuevamente, ¿esto es historia, una alegoría, una metáfora? Esto es una historia. Esto es una historia. Realmente existió Abraham, realmente tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero lo está explicando de esa forma. Lo está aplicando, lo está ilustrando. Por de la esclava, ya lo leímos, 24, lo cual es una alegoría. Entendemos que aquí lo que está mencionando aquí figura más como ilustración, porque si fuese alegoría sería una historia inventada. Eso es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí. Ya. ¿Se dan cuenta que es una ilustración? Porque Agar no es el monte Sinaí. El monte Sinaí estaba hecho de roca, estaba hecho de piedra, era un monte gigante. Escaló Moisés el monte Sinaí. Y cuando estaba escalando el monte, no estaba escalando a Agar. Entonces, es una ilustración. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, porque no han recibido al Mesías. Básicamente es el argumento. Pero se entiende cómo el apóstol Pablo hace este ejercicio, y por eso nosotros necesitamos estudiar el Nuevo Testamento, necesitamos recurrir al Antiguo Testamento, necesitamos ser supervisados por la supervisión del Espíritu Santo para poder, que dejó aquí en el Nuevo Testamento, para poder comprender cómo hay esta similitud y cómo está esto concordante en cuanto al desarrollo de la historia bíblica, en cuanto al desarrollo de la historia de redención, porque todo está dentro del desarrollo de redención. La Biblia fue entregada para anunciar la salvación a la humanidad y mostrar cuál es el Dios que salva a la humanidad. Y desarrolló toda la historia anclado a la historia mayor. Historias parciales buscan mostrar con amplitud la historia mayor, que es Dios redimiendo a las personas. Bien, ahí. No sé si alguien quiere comentar algo, algún ejemplo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que quiera señalar. ¿No? ¿Preguntas al respecto? Patricio.
No. La pregunta sería, ¿por qué Jesús mencionó su nombre? ¿Por qué Jesús, el Señor, mencionó su nombre? ¿Y dónde estaba Lázaro? O sea, sí, eso está implicando que conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Entonces, la pregunta es siempre, si guardamos las proporciones de parábolas, entendiendo que la parábola venida en el ministerio del Señor Jesucristo, por lo general nosotros la enseñamos como una ilustración que significa para dar comprensión o más luz a lo que se está enseñando. Pero si vemos las profecías que están detrás sobre el uso de las parábolas del Señor Jesucristo, muchas veces era para velar el entendimiento, y a quien el Señor le diese luz por la obra del Espíritu Santo iba a comprender. Era juicio, porque oyendo no iban a oír, viendo no iban a ver. Entonces, el uso de las parábolas, en sí mismo la palabra significa como una comparación. En sí mismo el término parábola significa comparación. Y así vemos qué es lo que está usando. Y por eso la presenta cuando quiere explicar algo, entendiendo que también es para velar una verdad y con la finalidad también de que aquellos que el Señor quería que entendiesen iban a entender. Entonces la pregunta en ese contexto sería, ¿por qué el Señor mencionó el nombre? ¿Por qué el Señor mencionó el nombre de Lázaro? Porque es reconocido por Dios. El rico no. Hace esa diferencia. ¿Y el rico dónde estaba? Entonces, eso es como primera parte, un primer acercamiento, acercamiento general. ¿Ya? Después vamos desmenuzando. Bien, ¿algún otro ejemplo, algo que les llame la atención? Patricio. Súper. Ahí está citando también parte del libro que nosotros estamos viendo, Deuteronomio creo que 21. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos que el Señor está aplicando la historia al asunto de su ministerio que estaba llevando a cabo, que iba a traer la salvación. Entonces, ¿había una serpiente? ¿Se levantó una serpiente? Sí, se levantó una serpiente de metal. Y de hecho eso fue juicio de parte del Señor, porque estaban murmurando, les mandó a la serpiente, iban a ser mordidas, iban a morir por su murmuración, que es queja, se estaban quejando de parte del Señor. Y el Señor el Señor le mandó la orden a Moisés y él levantó la serpiente. Entonces ahí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Señor toma esa historia y la aplica en cuanto a su salvación. Y eso es tremendo. Bien, gracias Patricio. No sé si alguien más. Uh-huh. Él está enseñando la ley, la aplicación de la ley. Y esa es la parte que viene a continuación. ¿Cuál es el espíritu que había detrás? No la venganza, sino regular los comportamientos. Incluso también en el uso de la ley del Antiguo Testamento, ¿qué refleja la ley de Dios? Refleja su santidad. Al que hace justicia, vida. Al que quebranta la ley, es culpable. Y por eso llegamos nosotros al Evangelio, entendiendo cómo la ley aplica. Vemos el Evangelio que aquel que es culpable debía de morir. Por eso vemos al Señor que se sacrificó por nosotros. Y hay un glorioso intercambio. O sea, no solamente el Señor en el lugar de la cruz, sino su santidad hacia nosotros y nuestro pecado hacia Él. Bien. Estamos ya llegando a la hora, así que vamos a estar orando. Y la próxima semana vamos a tener aplicación y vamos a tener, prácticamente la próxima semana vamos a tener otra visita. Vamos a tener otra visita, otra hermana misionera que va a estar quizás acompañando a hermana Angie en su primera etapa de regreso al campo misionero. Así que vamos a tener la visita de una hermana.
no digo su nombre porque por las redes y el lugar donde van a ir no deben ser mencionadas. Así que, bien, oramos al Señor. Pastor Matías. Amén. Y vamos a agradecer por el tiempo de break que vamos a tener considerando los alimentos. Padre, en nombre de Jesús, agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo y gracias por lo que nos vamos a poder servir en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.